Esta frase se las quería compartir, que pues me la encontré ahí en uno de los textos que revisé, que es muy fuerte y que me parece muy valiosa también para los temas que vamos a estar abordando en adelante, ¿no? Es más fácil formar niñas o niños muy fuertes que reparar adultos destrozados, de Frederick Douglass. Genial. Bueno, el, la infancia intermedia es un periodo que va de los 6 hasta los 12 años y bueno, como ustedes saben ya durante las entrevistas, el programa va a trabajar con pues niñas y niños de entre 8 a 12 años, ¿no? Que es prácticamente la segunda mitad de la infancia intermedia, ¿no? Uno de los aspectos principales que vamos a abordar en este tema es el desarrollo físico. Yo decidí poner esta imagen del programa pues para ilustrar un poco cómo los niños en este periodo son un poquito más chaparritos, están un poquito como más llenitos, porque digamos que se pasman, ¿no? Ahí sí. O sea, se quedan ahí, pues sí, en comparación de las niñas, que pues su desarrollo hormonal y físico les da un estirón. A los 9 años, las niñas son más altas y tienen mayor peso en comparación de los niños de su misma edad. Esto es bien interesante, ¿no? Porque ellas, o, en ese estirón que se detiene a los 13 años, entonces es hasta los 13 años que los niños ya dan vamos, que las alcanzan, ¿no? Que también empiezan a tener un desarrollo un poquito más acelerado. Pero bueno, aquí vemos a los niños con los que llegamos a convivir, pues, no sé, ahí flaquitos, chaparritos, en fin, ¿no? Bastante diversos. Aquí tenemos una tablita en la que ejemplifico específicamente las edades con las que ustedes van a trabajar y la muy poca diferencia que en realidad existe, ¿no? Pero de manera física a veces es como bastante, ay, perdón, bastante evidente, ¿no? De que también hay niñas bastante, un poquito más altas o bastante más altas, y los niños pues más gorditos, bla, 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 ¿no? Aquí tenemos esa tabla. Bueno, llegamos a la nutrición. En esta edad todas las niñas y todos los niños le entran pero duro a la comida, ¿no? O sea, así, este, con injundia, ¿no? Porque, bueno, requieren 2.400 calorías para el día a día y poder mantenerse, pues, con energía y un peso ideal para sus edades. Ahora, la realidad, pues, es que la infancia, y no nada más de infancia, sino todos los adultos, vivimos ya en una especie como de inactividad, ¿no? A eso sumémosle, pues, todo esto de la pandemia, pues, casi no salimos, ¿no? Y quienes tienen el privilegio de poder ir a un gimnasio medianamente cuidado o que tengan el espacio y demás cosas en su casa, pues qué genial, ¿no? Y qué envidia. Ahí sí. Em, pues el sobrepeso se da por consumo excesivo de alimentos, obvio, sedentarismo y por genética. Entonces nos vamos a encontrar con niñas y niños que pues, por mucho que le hagan ejercicio y así, pues digamos, así es su cuerpecito, ¿no? Y bueno, nos enfrentamos a una inactividad muy dura, muy, muy dura. Y es más fácil que les veamos ahí jugando el Free Fire, el Among Us y todas estas ondas maravillosas que estar haciendo ejercicio. La dentación. Es bien común que entrados los 6 años empiecen a mudar de dientes. Entonces tampoco vayan a sorprender si se encuentran a una amiguita o a un amiguito que pues les faltan los dientecitos. Estos los terminan de mudar hasta de aproximadamente 4 dientes por año. Y bueno, ahí yo les presento, seguramente ya lo habían visto, pero él fue mi amiguito de cuando yo fui tutor, el maravilloso Emiliano. Y, y es él. Ay, sí. Bueno, esto anterior se relaciona absolutamente con la preocupación por su imagen corporal. O sea, el hecho de que pues les lleguen a faltar dientecitos, que ya les empiecen a salir el bigote, la barba, que les empiece a crecer no sé, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues el busto, o les empiecen a cambiar la voz y todo esto, les genera muchas, muchas eh, complejos.
Y pues como lo pongo aquí, ¿no? Si esto les llega a generar problemas de inseguridad y de alimentación, que si no se corrigen o que si no se atienden, pues se acentúan y empeoran durante la adolescencia. Ahora, aquí llegamos a algo que espero que se acuerden de sus clases de biología de la primaria o de la secundaria, entonces pues es algo que por lo menos experimentamos, ¿no? Porque pues tenemos cuerpo. Y entre los 10 y los 11 años, las diferencias son mucho más evidentes. En ambos sexos se maduran, bueno, maduran, perdón, los órganos sexuales. Esto implica pues el empezar a generar pues las hormonas, ¿no? De cada uno de los sexos, que me parece que es la progesterona y la... Ay, ya no me acuerdo del... Ayúdenme, ¿pero el del hombre cuál es? Se me olvidó. ¿Testosterona? Esa mera. Muchas gracias. La testosterona. Bueno, en el caso del hombre vemos el cambio de la voz, la musculatura, pues igual aparece el vello facial, todo esto. Y esto si lo relacionamos con la diapositiva anterior, pues les genera muchísimos más complejos. Entonces, yo les quisiera hacer esas preguntas y si ahí les pido que las lean y les doy 2, 3 minutitos y me gustaría que nos compartieran sus experiencias precisamente para que rescaten sus propias emociones, sus propias experiencias, si ustedes fueron objeto de burlas o ustedes también les hicieron burla a alguien, que seguramente también pasó, y qué les hubiera gustado saber. Porque esto creo que a ustedes les va a ilustrar bastante de cómo sería el acercamiento ya en su caso como tutoras y tutores. Entonces, 2 minutitos. Yo, si quieren, yo participo primero. Yo recuerdo que en la secundaria tuve ese problema porque empezó a salir el vello facial, sobre todo el bigote. Y sí, sí, fui víctima de muchas burlas. Creo que en algún momento sí me sentí muy mal y justo por eso nunca me burlé del aspecto físico de nadie, porque era algo que me hacía sentir muy mal. Y de las cosas que me hubiera gustado saber en esa etapa de mi vida es que justamente los cambios son algo normal, ¿no? Algo que se producen de manera natural en los seres humanos. Si yo hubiera sabido eso o ser consciente de eso como lo soy ahora, pues creo que no me hubiera sentido tan mal por eso, ¿no? Porque de pronto, de un momento a otro ya te empieza a salir vello, también el acné, de pronto se vuelve un problema, ¿no? Y creo que son cosas por las que todos tenemos que pasar y como jóvenes y como niños debemos aprender que es algo pues, natural, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, venga, anímense, anímense. Sí, yo. Dale. Bueno, yo creo que algunas se burlaron de mí cuando hubo el cambio de voz, cuando se te salían los gallos, más o menos igual por secundaria. Y eso casi siempre, bueno, no sé si esté bien o mal, casi siempre es entre los varones. Ujú. El, pues ahora es el bullying. Y yo nunca me burlé de algún compañero, pero sí hubo un compañero entre sexto y primero de secundaria, igual que tuvo problemas con vello facial, en este caso fue en las cejas, que casi se le juntaban y el uniceja o ceja de azotador, los típicos Sí, los apodos, tipos. ¿no? Sobrenombres. Y sí, ese compañero sí, no sé si ha sufrido mucho, pero sí se le veía la incomodidad, ¿no? Al momento que le decían ese tipo de cosas. Yo creo que hablaron con él o sus papás o no sé, fue a terapia porque de sexto a primero de secundaria, yo creo que a mitad de primero de secundaria, cambió su forma de ser, o sea, ya le valía el seguro de sí mismo, de no importaba, porque alguna vez creo que nos comentó a un amigo y a mí en ese tiempo que, pues, que cómo se quitaba lo de aquí, ¿no? O sea, cómo se rasuraba, porque pues, ya estaba harto de las burlas. Y comparto lo que dijo Benjamín, que me hubiera gustado saber, pues que los cambios físicos, tanto en niñas, niños, hombres, mujeres, pues es totalmente natural, ¿no? Y que no debe existir este tipo de burlas y de bullying. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, Sí, vamos. ah, a mí en mi caso también fue en la secundaria, tuve por ahí
Me acuerdo que me daba un montón de pena usar mi short en la clase de educación física porque siempre fui muy velludo. Entonces, mientras todos estaban lampiños, yo tenía las piernas todas velludas y era incómodo estar recibiendo las burlas. Con el caso de burlaste alguna vez por los cambios físicos, había una compañera a la que le apodábamos Paloma, le decíamos Paloma porque le había crecido el busto, entonces se le apodaba Paloma. Que me hubiera gustado saber, pues, precisamente lo que dijeron mis compañeros, que saber que no era tan importante eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Igual la diapositiva que viene, igual es como una como actividad, ¿no? Entonces sí me gustaría que... Alison también quería participar. Gracias. Gracias, Paloma. Bueno, de mí nunca se burlaron, nunca tuve ningún inconveniente por eso, ni tampoco que yo haya sido partícipe de burlas hacia otros, pero bueno, creo que en mi caso, por fortuna, como que siempre en mi casa se habló mucho y abiertamente de temas de los cambios físicos, de sexualidad, entonces yo lo veía como algo normal, o sea, yo sabía que todos íbamos a pasar por ciertos cambios y me tocaba muchas veces cuando otros se burlaban de mis compañeros o así, se burlaban entre ellos, pues a mí me causaba y les decía, pues es que es algo normal, o sea, se burlaban, por ejemplo, de que a las niñas se les notaba la toalla o cosas de que luego las niñas estaban incómodas por los pechos, sobre todo en educación física, los niños se burlaban y eso. Y pues yo recuerdo que yo les decía, pero es que es algo normal, o sea, todas las niñas pasan por eso. Y obviamente también, o sea, en el caso de mis amigas era, pues sí, también a los niños les cambia la voz, que luego se les salía como el gallito, a los niños les cambia la voz, a los niños les sale barba, y entonces a mí me tocó, creo, esa parte de, no es que me hubiera gustado saberlo, creo que yo ya lo sabía o estaba un poquito enterada de eso, entonces a mí me causaba curiosidad que se burlaran de ellos mismos porque decía, pues es que es algo normal. O sea, no tienen por qué burlarse si es algo común y todos vamos a pasar o estamos todos pasando por esa etapa. Perfecto, muchas gracias. Y sí, o sea, fíjense, ¿no? O sea, algo que jamás, o bueno, espero que sí cambie, pero que no ha cambiado desde hace un buen, que es esta onda de burlarse. Yo creo que quizás sí no hay del todo una voluntad de hacerlo de manera así como cruel, ¿no? Quizás les puede llegar a parecer pues extraño o cosas así, que tampoco dudemos de que sí hay ahí el que sí se quiere pasar un poco como de lanza, ¿no? Pero bueno, esta es otra pregunta que sí también quisiera que me apoyaran con sus ideas, ¿no? Si se dieran este tipo de temas, no nada más el cambio físico, sino quizás a lo mejor un tema más privado, pues, tanto de su seguridad física, de su autoconcepto, de ese tipo de cosas, ¿cómo podrían ayudarles a su amiga o amigo sin ser intrusivos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo abordarían este tipo de temas? Igual ahí les doy dos, 3 minutitos y ándale, participen. Ay, sí. A mí se me ocurre algo, pero no sé muy bien cómo lo haría como tal. Pero sería como un tipo de estudio de caso en el que yo presento una situación que a lo mejor ha dicho, pero no al 100, o sea que todavía no me dice la situación como tal, pero yo ya la entendí. Entonces, por ejemplo, con un cuento, con una canción o con una experiencia que me haya pasado, como irlo introduciendo en el tema, y entonces así solito empiece a pensar. Pero, sí, valga la redundancia, empiece a pensar en posibles soluciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? O igual ahorita como lo comentamos, pero ¿alguien más? ¿Yo puedo? Sí, adelante, adelante. Pues bueno, igual que la compañera todavía no sé cómo lo haría bien, pero se me ocurre esto de, no sé si me ha mencionado algo, aunque no sea
tan directo, a lo mejor poder platicarle yo una situación acerca de mí para ver si puede darse esa confianza de que se siente identificado, de alguna razón puede expresarme el cómo se siente y así yo tener un poquito más de acceso para poder ayudarlo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que igual, o sea, plantearle alguna situación y que él me diga cómo se siente al respecto. Y creo que es importante recalcarles que pues es algo natural, ¿no? Es algo natural y pues fomentar la seguridad en ellos mismos. Perfecto. No se me ocurre como algo en específico, pero sí, como te repito, como hacerles notar que pues todos pasamos en algún momento por eso. Muy bien, muy bien. En la otra sala, una chica me comentó de que pues podríamos hacer como... Ay, perdón. ¿Quién? Pavel, no sé si podría hacer algo como también ponerles como un video, ahorita que tenemos como el internet, YouTube, ya que tienen como estos contenidos que abarcan diferentes este tipo de situaciones, pues quizá eso también ayudaría mucho, ¿no? Quizá difícilmente una persona se abre algún problema, alguna situación, y el que alguien le dé como un video, una herramienta, que le den esas palabras en ese momento, pues ayude mucho también a que la persona pueda compartir quizá, ¿no? Esta experiencia y tratar de, si no solucionarlo, pues canalizarlo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, sí, miren, yo pienso que estrategias o caminos hay bastantes. O sea, está desde lo que nos dijo la compañera de tratar de abrir o diluir un poco las tensiones comentándole o compartiéndole algo propio, ¿no? O sea, algo que también ella diga, ah, bueno, o él, no, pues yo también estoy pasando por una situación similar, a lo mejor me puede entender. Entonces, esa es una manera en la que puedan generar un vínculo y hasta reforzarlo, ¿no? Ahora, yo creo que sí, también coincido un poco con Ipsa, de que sí son temas muy, muy delicados, ¿no? Y con todo lo que llegamos a vivir al día a día, pues así como que abrirte con ese tipo de temáticas tan fácilmente o tan rápidamente, pues tampoco lo creo. Pero sí puede ser una opción darle las herramientas para que encuentre sus propias palabras y en un futuro corto o mediano o lo que sea, poder empezar a compartirlo, ¿no? Entonces sí, al final es una cuestión de ayudarles a reflexionar su situación, a ver, ya hacerles ver que no es malo, que no tiene que ver del todo con los estereotipos con los que vivimos culturalmente, entonces pueden estar tranquilos, ¿no? Y tranquilas. Bueno, entramos al análisis del desarrollo cognitivo. Estos cambios son graduales en la conducta y podemos ver que su manera de pensar, sentir y forma de relacionarse cambia. Aquí igual vuelvo a poner una foto de mí con mi amigo, porque él en un principio era muy, muy tímido. Muy tímido, y pues por diferentes cuestiones, ¿no? Desde que, bueno, no, son cosas mías y de él, ¿no? Pero él era tímido. Entonces, en el proceso en el que yo le fui dando la seguridad para poder darse la oportunidad de pensar, de sentir y de relacionarse de manera diferente, él comenzó a cambiar, comenzó, digamos, a tener un desarrollo mucho más autónomo y entonces me mostró sus necesidades, sus intereses y sus motivaciones. Algo muy lindo con estas edades es que su manera de aprender es mucho más personalidades como más flexibles, a diferencia de lo que se va a ver en las operaciones formales, donde el pensamiento abstracto, lógico, inductivo y deductivo ya está como más especializado. En las operaciones concretas van a empezar a ver cómo sus amigas y amigos empiezan a desarrollarse de manera intelectual y física
mucho más importante, pues. O sea, esta época es determinante, es muy, muy importante para cualquier humano. Estas son las operaciones concretas. Aquí creo que quienes estén en celular no van a alcanzar a ver bien el contenido de este como circulito, pero les invito a buscar en su momento las operaciones concretas, ¿no? La conservación, la reversibilidad, la clasificación, la seriación, la transitividad y el descentramiento. Porque aquí empezamos a ver cómo los infantes ya son más sistemáticos. Su pensamiento es mucho más lógico. Pueden o aprenden a seguir como procesos determinados, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para llegar a un objetivo específico. Y eso a ellos les beneficia muchísimo, porque imagínense, sobre todo en esta situación, sin apoyo como directo, pero si tienen sus propias herramientas, pues qué mejor, ¿no? Además, bueno, una de las fuentes, pues leí que si se aplican actividades adecuadas para los niños, pueden desarrollar estas operaciones concretas incluso antes de lo que Piaget se imaginaba. El desarrollo motor y juegos físicos. En estos momentos, bueno, en estas edades, la coordinación, la fuerza, la rapidez, la destreza, que hablamos de la motricidad gruesa, se van haciendo mucho más concretas, pues, o sea, se especializan en su motricidad gruesa. Ahí también empiezan a trabajar la motricidad fina. Por ejemplo, en estas dos imágenes observamos ejemplos de motricidad gruesa. Por ejemplo, ahí el niño jugando básquetbol, pues también le emociona y le gusta poner a prueba las habilidades físicas que tiene. Y lo mismo la niña que abajo pues está practicando yoga, ¿no? O sea, les emociona, les gusta, porque les enriquece al final. Y en la motricidad fina podríamos hablar de niñas y niños que aprenden a tocar, por ejemplo, el piano, o la guitarra, o aprenden a pintar, ¿no? Ahí se empiezan a ver como la especialización de su motricidad fina. Esto a mí me parece bastante interesante y quizás hasta lo pongo un poco en duda de que los juegos bruscos sean más como para los varones, ¿no? O sea, participan mucho más los niños que las niñas, eso sí. Y eso se debe, y esto sí no lo pongo en duda, de que sean por cuestiones hormonales y de socialización. Esto cambia en los niños entre las edades de 7 y 11 años, ¿no? Que es en donde ya empiezan a tener mucha más fijación por juegos y actividades como con un sentido, ya no tan desorganizados, porque pues digamos aquí nada más están golpeando ahí, no sé, pues Alfonso, y ya pasan a actividades mucho más complejas, ¿no? Que les exigen tanto corporal como mentalmente más. Por otro lado, las niñas prefieren actividades de expresión verbal, conteo en voz alta, rayuela o saltar la cuerda, ¿no? O sea, como que si no les gusta estarse ahí agarrándose a codazos ni rodillazos con los amiguitos de la primaria en el recreo, ¿no? Y bueno, lo que les decía, les emociona mucho poner a prueba su inteligencia. Yo llegué a jugar en específico el ajedrez con mi amigo Emiliano porque pues sí le emocionó. O sea, le gustaban también un poco las matemáticas, la estrategia y aparte pues imaginarse ahí como un tipo campo de batalla, bla, bla, bla. O sea, es una estimulación en diferentes sentidos, ¿no? Para poder aprender a través de un juego. Igual abajo tenemos el ejemplo de una estrategia de fútbol que también les representa todo un reto, ¿no? O sea, una imagen abstracta, la llevan a la realidad. Tratan de aplicar esas flechitas, esas X, esos círculos, llevarlas a la realidad, predecir los movimientos de las otras personas. Y bueno, el Scrabble, pues, ortografía, gramática, o sea, son juegos complejos y completos que les llaman la atención. Ahora, esto es lo que yo sí quería como por lo menos ahí sembrarles la duda, ¿no? De que la separación de juegos debido al género. Lo más probable es que la separación, por ejemplo, de los juegos rudos, de las niñas, no sé, yo también he llegado a ver a muchas niñas que sí les gusta entrarle ahí a las patadas y a los empujones y a las tacleadas y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad no es del todo una cuestión de género, ¿no? Sino más bien una cuestión de estereotipos culturales y
prejuicios también, ¿no? Y sobre todo porque en las fuentes que consulté se decía que en ese periodo tanto niñas como niños juegan sin importar el género, sin importar si eres niña o niño. Ahora, llegamos a la salud y seguridad. Entre los 6 y los 14, tanto niñas como niños pueden tener lesiones accidentales. Y bueno, aquí vuelvo a acudir nuevamente a mi amiguito porque, híjole, era una bala. Del lado derecho lo tenemos ahí con sus dibujitos, así su escritura, todo lindo, que no rompe ni un vaso ni nada. Pero del lado izquierdo estábamos en el Museo Papalote del Niño y a cada rato se me iba para otro lado. Yo tenía que estarlo correteando, se cayó 2 veces. Entonces, no sé, o sea, como que es emocionante, ¿no? Es como cardíaco estar cuidando ahí a un niño o una niña de que se te va para todos lados y no sabes cómo demonios interactuar, ¿no? Y menos en lugares como públicos. Entonces, bueno, tienen un exceso de energía. Y ahora imagínense, ¿no? En una situación en la que no pueden salir de casa o así, pues todavía más. Las enfermedades son transitorias. Y en estas edades vemos, por ejemplo, infecciones, alergias, verrugas, torceduras, moretones, cosas por el estilo, porque pues no se contienen. Entonces se meten a todos lados, prueban de todo, tocan de todo, entonces, no sé, o sea, cada ratito se están poniendo como en situaciones no, pues no de peligro, pero emocionantes para ellos y ellas. Bueno, el desarrollo de habilidades de memoria y procesamiento de información. Durante la infancia intermedia son conscientes de su memoria y cómo procesan la información. Esto es bien padre porque, como les decía, ellos aprenden a desarrollar sus propias estrategias, planes, evalúan y escogen lo que les significa mucho más, lo que les llama más la atención, lo que les llena, y desarrollan métodos para memorizar las cosas. O sea, en su caso, lo que van a tratar de hacer es proporcionarles los medios para precisamente atender sus necesidades, sus motivaciones. La manera en la que procesamos la información es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Y aquí les vuelvo a pedir de su atención porque acudo de nuevo a las inteligencias múltiples. Ahí tienen la inteligencia visual espacial, la naturalista, la lógico-matemática y demás. Les quiero preguntar cuáles son las que ustedes tienen más desarrolladas. ¿Cuáles son las que a ustedes les ha servido para acceder a todo lo que han hecho en su vida y en general que les ha potenciado para su vida? ¿Cuáles son? Igual cuando ya se sientan preparadas y preparados, pueden activar su micrófono. Venga de ahí, venga de ahí. Creo que ¿Puedo yo decir? ¿Quién? sí, Perdón, No, como sea. ¿Hablo yo? O... Sí, Jessica. Ok. participativas, qué genial. Bueno, pues creo que yo diría que la visual espacial, la naturalista, la lógico-matemática, o sea, no me gustan, pero la sé bien. Y la intrapersonal serían como las que tendría más. ¿Y por qué? A ver, platícame. Pues, bueno, visualmente, se me pegan mucho las cosas. Entonces, podría como, no sé, a lo mejor poner atención a esto bien y acordarme bien todo. La naturalista, tengo como mucho contacto en espacios abiertos, me gusta bastante. La lógico-matemática, creo que desde siempre tuve un buen desarrollo en cuanto a matemáticas, siempre. Incluso cuando iba en primaria, había un profesor que lo identificó y a mis compañeros les ponía como problemas normales y a mí me llevaba avanzados. Y luego entré a trabajar como tutora en una escuela y me tocó dar la materia de matemáticas porque la entendía bien.
Entonces, y la interpersonal, creo que me relaciono fácil con las personas. O sea, soy un poco tímida, pero ya que estoy ahí, o sea, sí suelo hacer relaciones buenas y fuertes. Genero confianza en las personas, creo que eso sería todo. Genial, muchas gracias. ¿Quién iba? Es que no vi. Andrea. Porfis, Andrea. Yo iba a decir que pues por mi carrera y así, la lingüística. Yo estudié letras y igual como que desde chiquita como que sí tenía como todo el perfil. Y pues eso. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo nada más tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia que me puedas apoyar en saber en la intrapersonal y la interpersonal? O sea, la intra es mía como muy, muy hacia mí y Ajá. la inter es con varios. Exacto, sí, la interpersonal es de el grado en el que te puedes relacionar con las otras personas, o sea, que aprendes a través de otras personas, conociendo, platicando, no sé, en cafés o cosas por el estilo. Y la intrapersonal, o sea, es que tanto te conoces y puedes trabajar en ti a partir de ello, de tu conocimiento. Pues creo que la mía sería la visual espacial, la naturalista y la interpersonal. La visual espacial porque soy mucho de fijarme dónde estoy, o sea, el espacio, creo que tiene que ver con mi carrera, con arquitectura. Mis amigos me dicen guía roji porque no me pierdo en la ciudad y conozco muchos lugares y sé moverme en la ciudad. La naturalista porque pues sí tengo mucho contacto con ello y de hecho mi línea profesional en la arquitectura es el ambiental. Me gusta mucho esa parte de cuidar el ambiente y hacer conciencia de eso. Y la interpersonal porque definitivamente socializo bastante y no me es difícil como plantear algunas cosas en cuanto a estar en un grupo o algo así. Genial. Yeah. Muchas gracias, eso es muy importante. Sabernos relacionar, siempre es bien padre compartir el conocimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, anímense, anímense. No, bueno, yo. Dale. Yo es lo que tengo la visual espacial, igual que mi compañera que acabo de decir. Quizá no recuerdo muy bien las calles o así, pero me ubico rápido. Y por mi carrera, yo es lo que sería lógico matemática, porque estudio ingeniería. Y ahí son como la mitad de la carrera y después las matemáticas así, y pues se me daba, ¿no? Y también la cinética corporal, porque me gustan mucho los deportes. Practicaba básquet y americano, pero pues a pesar de eso también me gustaba el frontón y el tenis. Creo que son esas las que mejor tengo o poseo. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda, qué buena onda. Creo que yo no tengo ninguna. No es cierto. Pero, o sea, avancemos. Esto, sin duda, les va a ayudar. O sea, quiero que piensen, o sea, unas son ustedes. Cuando empiecen a conocer a sus amigas y amigos, obviamente ellos van a tener una especialidad o una inteligencia mucho más desarrollada que la otra. Quizás requieren potenciar alguna, pues para tener un mejor desarrollo. Entonces, esto vale la pena que lo tengan en cuenta. Igual, les invito a que esperen a la exposición del tema de Alejandro y de Paloma para que pues puedan librar las dudas, ¿no? Si es que yo les dejé por lo menos ahí la espinita y la emoción acerca de las inteligencias múltiples. Bueno, lenguaje y lectoescritura. En la niñez intermedia se es mejor para entender, interpretar y comunicarse por medios orales, escritos y pictográficos. Ahora, aquí es algo bien interesante porque choca con palabras como hoy, ayer y mañana. O sea, arriba estoy diciendo que es
más fácil o es mejor que ellos se puedan comunicar por medios orales, escritos y pictográficos. Pero bueno, aquí lo que pasa es que viven tanto en la experiencia, o sea, se enfocan tanto en el aquí y el ahora, que si se les empiezan a poner variables tanto temporales como hipotéticas y vamos, muchas cosas, se distraen. No es tan fácil que puedan concentrarse durante mucho tiempo. Obviamente, si es algo que les emociona y es algo que les apasiona, van a enfocar toda su energía en ello. Pero siguen confundiendo hoy, ayer y mañana. Ahora, esto es algo bien importante dentro de de la cognición o del desarrollo cognitivo de Piaget, porque él diría que los niños y las niñas empiezan a tener un desarrollo mucho más organizado, lógico, pero pues vemos que todavía llegan a tener dificultades de la etapa anterior. Bueno, su vida en la escuela. Aquí ya nos vamos a enfrentar a un tema actual, o sea, de la realidad, y es que como tienen demasiada energía y no están saliendo de sus casas y lo único en lo que la están gastando es en ver una pantalla y pues un ejercicio muy mínimo, pues las mamás y los papás se quejan de la falta de atención, dificultad para atender y seguir instrucciones, pierden sus cosas fácilmente y además de que tienen problemas, por ejemplo, de coordinación, ¿no? O sea, lo que yo les platiqué de que esta especialización de su motricidad gruesa, pues digamos que se están como tipo atrofiando, ¿no? Tal cual. Entonces aquí sí es interesante o sería importante ver cómo van a encontrar ustedes a sus amiguitas y sus amiguitos, porque seguramente van a encontrar así a niñas y niños que se los llevan a correr o que tienen espacio para hacer ejercicio, para poder ocupar ese exceso de energía. Y entonces sí poder enfocarse a tareas más académicas. El desarrollo moral. Son personas menos egocéntricas, consideran más de un punto de vista para dar juicios. Identifican que son las personas quienes ponen las reglas y pueden variar, o sea, las reglas. Se consideran capaces de proponer nuevas reglas. Esto es bien importante, porque cuando las niñas y los niños se dan cuenta de que las normas pueden variar y ellos pueden interactuar para que esas normas sean más justas y sean más acopladas a ellos, empiezan a tener un respeto no nada más hacia, digamos, a sus pares, sino en el contexto en el que se empiezan a desarrollar. Valoran sus propias opiniones y sus capacidades y las de las otras personas. Sus juicios son más realistas y además empáticos. Pero obvio, este tipo de pensamiento y demás requiere una guía y también que se le potencie, ¿no? Que se le estimule para que tenga este desarrollo. También piensan que los castigos moderados son necesarios, porque así las personas van a poder aprender de los errores y las consecuencias que tienen estos. O sea, sus juicios de bueno o malo no son definitivos, sino saben que hay voluntad, o sea, que las acciones se realizan por algo o con un objetivo, no nada más porque ya era bueno o malo. Aquí Piaget también considera que la moral atraviesa dos etapas o dos fases, la moralidad heterónoma y la autónoma. La heterónoma, pues espero que les suene la palabra, pero es que viene de fuera, o sea, se les impone, les enseñan qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo corresponden esas acciones, ¿no? O sea, qué tipo de castigos y de juicios van a obtener dependiendo de si son buenas o malas. Pero no las deciden, ellos jamás determinan qué es lo bueno y lo malo. Pero cuando pasan o empiezan a desarrollar una moralidad autónoma que viene de interactuar con las demás personas, niñas o niños, pero también adultos, empiezan a ser más justos, empiezan a ser más realistas. Bueno, obviamente esto va a influir todo lo que ustedes van a hacer en el desarrollo de su identidad. O sea, no nada más sus inteligencias, no nada más su aspecto como en casa, como en familia, como en la escuela y todo esto, sino que van ustedes a influir incluso en sus roles, ¿no? De género. Quizás a ustedes no les gusta
estas ondas deterministas de estos juegos son para niñas, estos juegos son para niño, no sé, quizás quisieran ahí sembrarles un poco la duda, ¿no? De todos los estereotipos que vivimos. Entonces, darles la autoestima y la seguridad para conocer el mundo por sus propios medios. Bueno, aquí ya les digo el desarrollo social. Esto es bien interesante y es bien padre, porque también empiezan a identificarse eh, a través de grupos, pero en términos raciales, étnicos y socioeconómicos. Obvio que también aquí tiene que ver su cultura, ¿no? De en qué ámbito es en el que se están desarrollando. Esto, obviamente, ayuda a construir su autoimagen y autoconcepto, a fin de cuentas, su identidad. O sea, ¿qué va a pasar si ustedes empiezan a interactuar con una niña o un niño que es de un lugar absolutamente diferente al de ustedes, que incluso se expresa de una manera que choca o puede llegar a chocar con su personalidad por el tipo de conceptos raciales, étnicos, socioeconómicos que tenemos? Entonces ahí también a ustedes les exige, bueno, podría ser sí una exigencia, pero les requiere que sean flexibles, que estén en apertura para poder relacionarse con sus amigos. Bueno, para los 7 u 8 ya internalizaron el sentido de vergüenza y orgullo. O sea, esto tiene que ver pues ya, ¿no? Con el autoestima, eh, con sus capacidades y todo esto. Son mejores expresando sus emociones conflictivas. Se hacen más conscientes de sus emociones y de las de los demás. También son mejores reaccionando ante situaciones de miedo y enojo. En esencia, y si tienen un buen desarrollo, empiezan a ser más maduros. O sea, esto va a definir su etapa de adolescencia y, obvio, al adulto que llevan, ¿no? Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos emociones que percibimos de manera mucho más natural y mucho más orgánica porque podríamos decir que son eh, personales. La alegría, el malestar, la rabia, el miedo, la sorpresa y la tristeza. De los 9 a los 12 empezamos a tener estas emociones que tienen un grado de complejidad social. La vergüenza, la culpa, el orgullo, la comprensión. Esto, como lo ven, también o por lo menos de manera teórica, van a interactuar con niños con estas características. Estas sí no se las voy a leer, les pido que lo pongan ahí un poco de atención, pero estas 3 perturbaciones emocionales van a influir en todo el comportamiento y las actitudes de sus amigos y amigas. El desánimo, la fobia a la escuela, no sé, como actitudes, la negatividad, la hostilidad, todo esto va a influir sobre todo en ellas y ellos. Eso sí les va a representar de repente bastantes complicaciones, perdón. Por ejemplo, si se encuentran a un niño muy negativo, ¿no? O muy hostil, pesimista quizás, o alguien que no tiene mucha habilidad para desarrollarse o relacionarse con personas desconocidas, porque hasta este momento somos eso, personas desconocidas para ellos. Y bueno, la prolongada soledad, ¿no? La poca concentración, poca diversión, cambio de peso y pues muchos otros factores que conllevan al desánimo. En pocas palabras, y espero haber llamado su atención en algunos aspectos, lo que ustedes les pueden aportar, más que críticas, es apoyo, cariño, comprensión, porque al final van a terminar siendo o desarrollando un vínculo que van a ser no sus pares, pero sí alguien especial. Entonces, eso, tengan en cuenta todo esto. Es muy complejo, sí, son muchas cosas que tener en cuenta, por supuesto, pero si se mantienen flexibles y con la comprensión suficiente, creo que les va a ir muy bien. Ya en todo lo que quieran desarrollar, les va a ir muy bien. Y esto me lo encontré hace ratito. La verdad me pareció muy interesante, muy importante y pues lo quise agregar. Que sí, al final la voz de los niños y de las niñas es muy importante. Y ya, he terminado. No sé, lo dejo ahí tantito. Igual lo voy a publicar en Facebook, entonces voy a ir quitando mi pantalla. No sé si tengan alguna duda, un comentario, una queja, no sé. Bueno, y yo creo que fue una exposición bastante retroalimentadora en el sentido de que todas estas
los tipos de pensamiento, de emociones, y lo que nos expusiste, pues son muy diferentes en todos los niños y niñas, ¿no? Que vamos a tener. Al fin y al cabo, como bien lo comentabas, unos va a tener más desarrollado un aprendizaje que otro aprendizaje, y pues es dentro de nuestra labor tratar de desarrollarlas a la par para que así tenga, o poder decirlo, un equilibrio dentro de las dos, dentro de los aprendizajes. Entonces yo creo que fue bastante retroalimentativo para todos, sobre todo los que no están dentro de del campo de la educación o de la pedagogía. Yo creo que les sirvió bastante. Sí, sí opinan lo mismo, sí les serví. Ay, sí. Sí, yo creo que sí, Pavel, muchas gracias. Sobre todo porque creo que los puntos vistos hoy son súper importantes para tener un mapa a seguir e ir detectando, sobre todo al momento de las entrevistas que tengamos en su momento, tanto con padres como con los niños, para ir detectando esos puntos en los que nosotros tenemos que trabajar. Vientos, qué buena onda, qué bueno que sí les ayudó. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario? También funciona como para ubicar también nosotros como en qué aspecto o qué puntos teníamos, ¿no? Y cómo nos hubiese gustado que nos ayudaran. Entonces eso puede como ayudar a que nosotros nos acerquemos a los niños. No sé, tal vez si identificamos alguno que tuvimos en común nosotros ahorita con ellos. Y sí, te digo, o sea, la manera en cómo nos hubiese gustado abordarlo o que lo hubieran abordado con nosotros, podemos empezar así con ellos. Así es, sí, sí, sí. Incluso ahí ya se pueden aprender más, ¿no? O sea, aplicar estrategias que a lo mejor no habían inventado y se reinventan también ustedes en su proceso de aprendizaje. Sí, exacto. Pues ya son las 6, yo creo que ya, vamos saliendo. No sé, tenemos que salir, Ale, porque me emocioné, perdonen, yo no veo ni el reloj, ¿qué onda? Es lo que ahorita estamos viendo, pero un comentario importante de Citlali. Dice que yo ya he visto en la carrera, pero me sirvió mucho retomarlo y aterrizarlo al programa. Eso es algo que, bueno, en lo personal me da gusto que sí sepan aterrizar cosas que lo han visto en la carrera aquí al programa o que la sepan aplicar. Y como comentario personal, no solo de la carrera de pedagogía, sepan ustedes, conforme vayamos avanzando lo irán viendo, pero sepan ustedes aterrizar cosas de sus respectivas carreras y conocimientos a cómo lo pueden enseñar a alguien, ¿sí? En especial un niño de entre 9 a 12 años. ¿Vale? También vayan pensando mucho en eso. Ya en la próxima semana, como bien nos decía, vamos a ahondar un poco más en lo que es inteligencias múltiples. Entonces, qué bueno que sí están viendo esta parte. Genial. Oye, entonces todavía no tenemos que salir. Aún no nos dicen nada, si quieren. Ah, bueno, pues entonces no sé si quieran comentar algo. ¿Perdón? Yo solo quería plantear un punto importante. Hoy tomamos el tema de la historia de la niñez en México con Mariana, y solo quería recalcar que, bueno, yo todavía tengo a mi bisabuela y nació creo que en el 27, entonces le tocó una infancia bastante dura. Y solo quiero recalcar que base a lo que ella me ha platicado, hoy en día podemos cambiar como esa parte de la niñez y que pues aprovechemos esa parte de que tenemos hoy en día pues otras herramientas para desarrollar otro tipo de niñez. Así es. Pues, maravilloso, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué pasó, Sí, se Paloma? regresa a la sala principal. Ok, bueno, pues vamos regresando. Bueno, chicos, pues estas sesiones del día de hoy fueron muy interesantes. La verdad, están excelentes los temas, muy bien preparados, y espero que hayan tomado lo mejor que lo que les sirva
La verdad, tomen, la recomendación que les puedo dar es de que tomen todo, porque todo les va a servir en su tutoría y a lo largo del ciclo les va a servir todo lo que vean. Entonces, pues bueno, nosotros nos despedimos.